Estimada licenciada, en este momento haré la presentación de mi examen parcial número 2. Mi nombre es Salvador Antonio González Sánchez, estudiante de la Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Sonsonate. Como primer tema tenemos el valor propio de la ética y la moral. Lo estudiado anteriormente fue la definición de moral y de ética y la importancia que tiene en una sociedad tener esta práctica de estas dos disciplinas. Como definición de moral, encontramos que moral es un conjunto de normas previamente establecidos en una sociedad. Es decir, que esta sociedad establece normas de comportamiento para los seres humanos que posteriormente serán aceptadas. Si alguna persona comete una de estas normas o las infringe, mejor dicho, ella estaría cayendo en la inmoralidad. En cambio, la ética tiene por objeto de estudio la moral y el comportamiento humano, es decir, cómo se comporta el ser humano tomando como base lo establecido en la moral. Entonces, ética es la ciencia con un objeto sólido que se fundamenta en la moral. Y ahora tendremos que estudiar la importancia que tienen, cómo se relacionan estas dos grandes ramas. Vamos a continuar con unos ejemplos de ética y de moral. Al lado izquierdo, ética y al lado derecho, moral. Vamos a comenzar con el primer ejemplo, que es de un profesor. Un profesor debe mostrar un comportamiento ético. En este caso, pongo el ejemplo de las notas. Un docente, sea el nivel que sea, no puede regalar notas a un estudiante que no la merece, ya sea regalada o vendida. Si un docente empieza a vender la nota, estaría comportándose no éticamente, debido a que la nota se gana con esfuerzo y con tareas. En cambio, al regalarla o al venderla, estaría haciéndolo de una forma fácil para los otros estudiantes. Con el ejemplo de la profesión de un doctor, sabemos que un doctor debe tener ética para hacer sus trabajos. Por ejemplo, un doctor no puede revelar información de un diagnóstico de otra persona. La ética de la carrera se lo prohíbe, ya que la persona es la única que puede revelar información de ella misma. Él no está en esa disposición. Sería otro ejemplo cuando se practica la ética, que el doctor no revele ninguna información de los diagnósticos. Tenemos el caso de un mecánico, y pongamos el ejemplo. Si como persona llevo mi vehículo a un taller de mecánica, partiendo de que yo no tengo los conocimientos para reparar mi automóvil, tengo que asegurarme que lo vea un experto. Y si este experto no tiene ética, podría darse el caso de que tal vez el vehículo no presente fallas graves y él, como yo no sé, va a aprovecharse de esa situación para pedir más dinero porque va a decirme que es una falla muy grave. Entonces tendría un comportamiento no ético. Al hacerme creer que la falla es grave, necesito darle más dinero. Y él se lo estaría quedando con ese dinero y él tal vez solo tendría que conectar al motor. En otra profesión donde también hay que tener, donde les quise presentar un ejemplo de ética, es en las personas que tienen conocimientos de informática. Estas personas tienen la ética de revelarle al cliente exactamente el diagnóstico de su máquina y no aprovecharse de la falta de conocimiento del cliente para aprovecharse de la situación, cobrando de más una reparación que podría costar menos o poniendo productos de mala calidad o incluso reemplazando los componentes de calidad más alta por unos componentes de menos calidad. En en la parte de los ejemplos de moral vemos el acto de robar, el acto de la avaricia del dinero, el acto de la lujuria de las personas, el acto de la igualdad de género, es decir, personas homosexuales, está etiquetado como una mala conducta moral en esta sociedad. En otras tienen otro tipo de moral más flexible y es hasta permitido, pero en la salvadoreña no lo es así. Entonces, en resumen, con la ética nos ayuda fundamentalmente a tener un comportamiento, aunque seamos libres. La ética nos dice qué patrones seguir y se basa en la moral, que es el segundo resumen. Es decir, la moral ya está establecida y soy yo el responsable de cumplirla o de no cumplirla.
Y los juicios de la ética son a nivel social, en cambio los de la moral son a nivel personal. Vamos a ver aquí la parte de la dimensión de las acciones humanas. Les decía, la dimensión de las acciones humanas. Dimensión individual del ser humano, los sentimientos, las emociones internamente, cómo me siento, cómo me desarrollo como individuo. La dimensión social, cómo me comporto con las demás personas, qué punto soy sociable, en qué punto ayudo y beneficio a mi comunidad. Dimensión histórica del ser humano, cómo aprendo del pasado para vivir mejor y para crear una sociedad mejor en un futuro. También tenemos la dimensión ética del ser humano. En esta dimensión tenemos el comportamiento que vamos a tener en nuestra vida, ya sea una vida cotidiana o una vida profesional. Tener una educación integral implica formarse no solo en conocimientos, sino también formarse en valores. No solo centrarnos en la información, sino también en formarme a mí mismo como un ser humano, como una persona. El papel de la ética y la moral, y aquí tenemos las dos definiciones. Pensemos, ¿qué papel desarrolla basándonos en este conocimiento la moral? Puedes crear normas para el comportamiento, para limitar acciones, ya sean buenas o malas. Y la ética, estudiar estas acciones y comprender el por qué existen, por qué debo seguirlas y por qué es necesario tener actos de bondad en la sociedad. Y teníamos los ejemplos. En la clase habíamos estudiado lo que es el hombre light. Y aquí les presento algunas partes de eso. En la clase estudiábamos lo que significaba el hombre light. Aquí vemos un ejemplo bien resaltante. El hombre va detrás del dinero y está dejando atrás los valores. Entonces, como lo veíamos anteriormente, la ética es lo que consigue que con una personalidad moral evitar dejar de practicar los valores, porque nos da el porqué de las cosas. Tenemos también esta imagen y vemos los diálogos que tienen. En resumen, en esta imagen lo que nos podemos apreciar, una persona no puede ser completamente bueno ni completamente malo. Entonces este es el ejemplo que nos da a entender de lo que ha escuchado y de saber cómo se hace. Vemos una persona con angelitas y con cachos a la vez. Y vemos una persona que aparentemente es sana, pero con colita. Vaya, en el siguiente ejemplo vemos lo que nos dice Leonardo Boff. Y en resumen es que si en una sociedad no hay ética, eso camina hacia la autodestrucción. Y eso es muy importante tenerlo claro siempre. En un contexto familiar, la ética y la moral nos ayuda a crear valores, a crear los fundamentos que van a tener en nuestra sociedad estos nuevos individuos que van a salir. En un contexto social nos ayuda a relacionarnos con las demás personas, a dar siempre lo mejor de nosotros y tener esa buena costumbre de practicar valores con los demás. En un contexto profesional nos ayuda a impulsarnos y a darnos una imagen a nosotros mismos, a brindar un mejor servicio hacia la comunidad. En un contexto interno tenemos cómo nos ayuda la moral a nosotros, a cómo sentirnos de cada acción que cometemos y que hacemos. El desarrollo del razonamiento moral. En este tema se estudia cómo se aprende a razonar moralmente y vemos dos etapas que propone Jean Piaget, la etapa heterónoma y la etapa autónoma, y vemos a las edades a partir de cuáles inician. La heterónoma se refiere a, a la obligación, es decir, es interpuesta, mientras que la autónoma es razonada y es libre. La actualidad y la noción del valor. En la actualidad los valores han perdido práctica. Aquí vemos el primer punto. No desarrolla su propia realidad. Los medios constituyen su verdad. A través de los medios se ve la degradación de la práctica de los valores. Eso es en la actualidad. Y aquí vemos ejemplos de qué valores y de cómo se han ido perdiendo debido a los avances tecnológicos. Vemos el proceso evolutivo de la formación en valores, cómo se formaban valores en la sociedad antes y cómo se forma ahora. Hemos visto el cambio y las consecuencias de no inculcar valores a tempranas edades en las personas.
Los dilemas morales. Los dilemas morales son esos donde nosotros no sabemos qué respuesta dar, porque entran varios aspectos a consideración y al final se da una respuesta que no es la única, sino que es una posible y depende de nuestra personalidad si es la más acertada o no. Los seres humanos tenemos los actos. Hay actos del hombre y actos humanos. Los actos del hombre son por necesidad y por instinto. Ejemplo de eso es comer, bañarse, que son por necesidad o por instinto, nosotros lo hacemos. En cambio, los actos humanos ya tienen una intención. Se pueden clasificar como buenos, malos o indiferentes. En este caso, vemos que para ver el fin de los actos humanos, que son los que tienen una intención, tenemos que considerar tres aspectos: el objeto, la circunstancia y el fin con que se hace. Voy a leerles el ejemplo y les voy a explicar cómo identificar estos tres aspectos. Una persona compra en el supermercado productos de alimentación para la familia. Al momento de cancelar, ella nota que el cajero le está dando dinero de más. Ella piensa que no dirá nada, ya que con ese dinero extra podrá comprar un tinte para el cabello. El objeto en este caso es hacer la compra y la circunstancia es obtener ese dinero extra de una forma incorrecta. El fin es ir a comprar un tinte de cabello. Entonces, el objeto no es malo, la circunstancia sí es mala y el fin también es malo porque ese dinero le puede servir a la otra persona para algo más y además va a tener problemas en su trabajo por eso. Y eso sería toda mi presentación con los temas desarrollados en la clase. Muchas gracias.